Bienvenidos a un capítulo más de Descomplicando lo Sencillo. Hoy vamos a hablar de por qué decido lo que decido. Yo soy David Mesa y quiero compartir contigo esta idea, ¿verdad? De dónde viene la influencia para tomar las decisiones importantes de nuestra vida, y de ahí el título, ¿por qué decido lo que decido? Déjame explicarte primero que como seres humanos somos seres tripartitos, o sea, estamos formados de tres partes, muy sencillas de explicar. Somos cuerpo, alma y espíritu. Realmente somos seres espirituales, somos espíritu, que tenemos un alma para poder transitar en la vida, y eso dentro de un cuerpo, dentro de un estuche o de un traje que le llamamos cuerpo. Pero para efectos de la enseñanza somos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Hablar del cuerpo es muy sencillo porque todos lo entendemos. El cuerpo está formado por, pues, los cinco sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, por todos nuestros órganos y nuestros huesos. Ese es el cuerpo. El alma, y aquí se pone muy interesante el asunto, está formado por tres cosas también, déjame llamarlas así: los pensamientos, las emociones y la voluntad, que va a dar las decisiones. Entonces, el alma lo conforma tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Y el espíritu, pues es esa parte que Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos dio, dice la palabra de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todos podemos entender claramente que Dios es espíritu. Entonces nosotros también somos espíritu, ese nos los da Dios. Tenemos un alma, donde están los pensamientos, emociones y voluntad, y un cuerpo. ¿Qué pasa con todo esto? Y me voy a ir hasta el final de la historia de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con todo esto al morir? El cuerpo, pues sabemos, ¿verdad?, que vuelve a la tierra, vuelve al polvo. Se quema o se entierra y se descompone y se hace polvo. Y la Biblia dice, ahorita te lo voy a leer, que el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, a lo que originalmente fue. Y el espíritu, dice la Escritura, que vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma es la que va a viajar, la que va a hacer ese viaje hacia el cielo, a la eternidad con Dios, o al infierno. Y tiene sentido entonces que la parte tuya, la parte mía, que piensa, que siente y que decide, que es la voluntad, es la que va a disfrutar del cielo o la que va a sufrir en el infierno. Hay mucha gente que de entrada piensa que al morir, pues nos convertimos en un algo etéreo, en una especie como de nube, como de fantasma, y no, entonces no importa lo que hagamos en la tierra, y realmente no. Yo te puedo decir que una manera de entender nuestro paso por la tierra es como si la tierra fuera el vientre de Dios. De la misma manera que un bebé que está por nacer en el vientre de su madre, de entrada podríamos entender que no quiere nacer, que no quiere salir, que se pone muy nervioso cuando empiezan las contracciones, y eso lo sabemos porque se les mide los latidos al bebé y el bebé comienza a estresarse y al corazón revolucionarle a 1000 por hora. Pero cuando nace, bueno, después ya entendemos que la vida es mejor acá afuera que ahí adentro. Ahí adentro sí está muy bonito, muy cómodo, con poco esfuerzo, pero el disfrute de la vida está aquí afuera. Y lo mismo pasa con nuestro paso por la tierra. Es una especie como del vientre de Dios, donde el propósito de Dios es que demos a luz, déjame decirlo así, y podamos nacer en la eternidad, o encontrarnos con Él en la eternidad. Y lo mejor de la vida no está aquí, está allá. Entonces, por eso es que hay que ocuparse de cuidar que podamos
o de asegurarnos, en la medida de lo posible, de llegar a disfrutar la eternidad con Dios y no sufrir en el infierno, ¿vale? Ok, entonces, al final estamos entendiendo en nuestro tema de por qué decido lo que decido, que es el alma quien tiene la capacidad de tomar las decisiones. Piensa, se emociona, todo pensamiento genera una emoción, positivas y negativas, y termina tomando una decisión. Ahí está el libre albedrío en el alma. Entonces podemos decir que el que decide es el alma, eso está claro, pero ¿quién influencia al alma para tomar la decisión? Y aquí comienza una guerra literal entre el cuerpo y el espíritu, entre Dios y el diablo, déjame decirlo así. Mira, en el cuerpo podemos encontrar pues todos los sentidos y las necesidades, ¿no?, que terminan llamándose necesidades fisiológicas. Y todo eso, los 5 sentidos van a tender al placer. O sea, si algo le gusta al cuerpo, es el placer. Está diseñado para recibir placer y eso es muy bueno. Y entonces el cuerpo, pues es alguien que manda constantemente influencias, señales hacia el alma de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Por otra parte también, si entendemos el asunto de la creación de Dios, sabemos que Adán y Eva se equivocaron, desobedecieron a Dios en el huerto, y a partir de ahí todos los hombres y mujeres que venimos detrás de Adán y Eva nacemos con lo que la Biblia conoce como la naturaleza caída. Tenemos una naturaleza caída que en algún momento la Biblia la llama la concupiscencia. Y la concupiscencia no es otra cosa más que la tendencia del cuerpo a pecar, o la tendencia del hombre a pecar. Y dado que en el cuerpo están la mayor cantidad de placeres y necesidades del cuerpo, a eso agrégale que eso está caído, eso tiene una naturaleza caída, que significa que de manera natural tendemos a no obedecer a Dios, a hacer lo que queremos, lo que sentimos. Inclusive hay emociones con las que ya podemos decir que las traemos, o pensamientos que tienen que ver con la genética de nuestros padres, que siendo agradables o desagradables vamos a tener la tendencia de repetir o de querer hacer, aunque podamos entender que eso se opone a la voluntad de Dios. Entonces, por un lado, el cuerpo ejerce una gran influencia sobre el alma para tomar decisiones. Del otro lado está el espíritu. Y el espíritu es la parte de nosotros que se puede conectar con Dios, es la parte espiritual, somos seres espirituales. Pero tenemos que entender que Dios y el diablo son espíritu, también son espíritus, ¿ok? Entonces, el diablo tiene la misión de lastimar y molestar a la creación de Dios, a ti y a mí, y lo va a intentar de diferentes maneras, va a tentar tus 5 sentidos, va a tentar tu cuerpo, va a tratar de tentar tus pensamientos y tus emociones, y te va a querer convencer de que hagas lo que sientes y lo que necesitas. Y si tú no tienes un espíritu fuerte, pues esto va a terminar mandando la información hacia el alma, y el alma es la que va a tomar la decisión. Dios nos diseñó como seres pensantes que tenemos pues que tomar decisiones todo el tiempo. Estamos tomando decisiones. En esta hora estás tomando la decisión de escucharme, o a lo mejor vas a tomar la decisión de apagarlo, este video, o de prenderlo en otro momento. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero hoy me estoy refiriendo a las decisiones importantes de la vida. ¿Por qué decido lo que decido? El origen de esas decisiones tienen todo que ver con las necesidades del cuerpo, con la influencia del cuerpo hacia el alma. Entonces, cuando uno comienza a crecer, por eso de niños, la Biblia dice que de los niños es el reino de Dios, porque ellos no tienen todavía, o no tenemos cuando somos niños, la capacidad de tomar decisiones sabias. No entendemos bien el tema del bien y el mal, no entendemos bien las consecuencias del mal,
ni del bien. Y entonces Dios dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús dice eso, perdón, porque de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Entonces ahí entendemos que los niños pues tienen un tiempo en lo que comienzan a entender conceptos del bien y el mal. Tal vez 13, 14 años, 15, es que ya un chico puede entender bien claro lo que es las consecuencias del bien y el mal. Pero desde pequeñitos, desde muy bebés, pues tenemos evidencias del bien y el mal, como el bebé va a tender a no obedecer. Los padres le piden que coma y el bebé dice no, los padres le van a pedir que reciba la cuchara y él dice no, yo la quiero agarrar, y más adelante, báñate, no, y entonces hay una tendencia, esa es la tendencia, lo que se llama la concupiscencia. Y entonces el tema es que como seres espirituales, la gente se confunde cuando habla de seres espirituales y considera a alguien espiritual cuando se hace cristiano, cuando va a atender temas de su religión o simplemente está en la búsqueda, ¿verdad?, de esa parte interior, y dice, este hombre, este cuate es muy espiritual. Y la realidad es que todos, tú y yo, somos espirituales, somos seres espirituales, con un alma y un cuerpo que nos cubre. Pero el asunto es que tu espíritu también tiene una guerra donde alguien lo quiere influenciar, o lo quiere influenciar Dios, o lo quiere influenciar el diablo, para que a su vez este espíritu influencie al alma para tomar decisiones. Entonces Dios diseñó que es a través de tu espíritu donde tú te puedes comunicar hacia el mundo espiritual, pero el mundo espiritual tiene dos vertientes. Hay ángeles, ángeles de Dios y ángeles caídos, que son ángeles del diablo, lo que hoy conocemos como demonios. Y todo eso es espiritual, inclusive la Biblia habla en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra las personas que vemos, sino contra huestes espirituales de maldad que no vemos, pero que están en las regiones celestes, que están buscando golpear la creación de Dios, de una u otra manera. Entonces, por un lado, la quiere golpear a través de darte placeres y de decir, pues como mi cuerpo lo quiere y lo siente, tengo derecho a hacerlo, o a través de influenciar tu espíritu, a través de tener una relación espiritual con él. De ahí que la gente comience a desviarse hacia hacer brujería, santería y bueno, cosas peores, satanismos y cosas de esas. Pero Dios diseñó que es a través del espíritu que te puedes comunicar con su espíritu, que es el Espíritu Santo. Y la única manera como tu espíritu se fortalezca, se alimente, crezca y se haga fuerte, es teniendo una relación personal con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Entonces cuando logramos comenzar a crecer espiritualmente, es que nuestras necesidades aún fisiológicas o nuestras necesidades de placeres comienzan a disminuir, y es que es la manera como podemos hacer que el alma reciba una mayor influencia de nuestro espíritu que está gobernado por Dios, para ya no hacer lo que quiero o lo que siento o lo que creo y siento que necesito, sino lo que es correcto y lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, y para terminar ya este capítulo de Descomplicando lo Sencillo, todo este asunto del aborto, todo este asunto de tener derecho de usar mi cuerpo, es esto: el derecho a usar el cuerpo con lo que quiero y siento, los placeres. Y la verdad es que el pecado es placentero, por supuesto. Dice la Biblia, si me permites, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que dijimos que es la tendencia natural al mal, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Sabemos que la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Te dije que te iba a leer acerca del destino del cuerpo y del espíritu. Dice Eclesiastés 12, versículos 5 y 7. Dice,
pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, en el tema del pecado, pues hay una seducción que tiene que ver totalmente con el nivel de concupiscencia, y eso es algo totalmente individual que tiene que ver con nuestras generaciones, y eso es lo que va a tender a hacer lo que quieres y lo que sientes y lo que crees que es lo correcto. Y si no quieres tomar en cuenta a Dios, pues entonces lo más seguro es que estés tomando decisiones equivocadas. Si tú estás conmigo acerca de que somos creación de Dios, la Biblia es el manual de la vida. Y ahí es donde Dios dice, yo te pongo hoy delante de ti lo bueno y lo malo, y te pido que escojas lo bueno para que tengas vida. Y pongo al cielo y a la tierra por testigos. Entonces, las decisiones las toma el alma. Siempre pensamientos, emociones y voluntad están en el alma, pero van a tener una influencia, ya sea del cuerpo o del espíritu. ¿Sale? Y por último, en Gálatas 5:16 nos hace saber en esa guerra que hay entre cuerpo y espíritu. Dice, así que les digo, vivan por el espíritu. Y como está con mayúsculas, por el Espíritu Santo. Que tu espíritu esté gobernado, enseñado, fortalecido, influenciado por el Espíritu Santo. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la concupiscencia del cuerpo. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer ya lo que quieren. Ese es el origen de tus decisiones, mi querido, mi querida, que está mirando este capítulo de Descomplicando lo Sencillo.